WiMAX. ¿Qué es WiMAX? Es un concepto muy sencillo, no es tan complicado, y es lo que el gobierno quiere implementar para llevar internet a comunidades rurales. O es uno de los, bueno, sí, me imagino que quiere implementar eso, o es la manera de llevar internet a las comunidades rurales, es de esta manera, utilizando el WiMAX. Ok, ¿qué es WiMAX y cómo es que funciona? Entonces las siglas de WiMAX significan Worldwide Interoperability for Microwave Access, o interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Subrayé la palabra por microondas, o la remarco, porque mucha de esa información, o para llevar el internet a esas zonas lejanas, no se utiliza tanto un cable, sino tecnología de microondas. Recuerden que dentro del espectro electromagnético, para transmitir información, o lo que serían como ondas de radio, se utilizan ondas de microondas. Entonces eso es en parte lo que utiliza este WiMAX. Dice, es una alternativa al cable a la hora de llevar cable, entiéndase un cable normal, o sea, un cable de red. A la hora de llevar internet a las casas mediante conexión inalámbrica, comúnmente se utiliza en entornos rurales y aquellos lugares o zonas donde hay pocas instalaciones que pueden llevar internet o es casi nulo. Ese es el WiMAX, y ahí vemos cómo es que funciona. Ahí te van a ver dos diapositivas con imágenes, entonces las voy a explicar así brevemente. Tenemos bueno, de arriba hacia abajo, tenemos ahí internet, o sea que sería de donde venga la señal de Gmail, YouTube, Facebook, el que sea, ¿sí? Internet. Y de ahí el edificio que viene conectado con el cable azul es el ISP, el proveedor de internet, que puede ser Telmex, puede ser Total Play, el que sea. En este caso, pensando que el gobierno de México quiere implementarlo así, lo va a hacer a través de Comisión Federal, que es el que tiene la infraestructura para llevar esa internet a comunidades lejanas. Ok. De ahí, de ese edificio, o del proveedor de internet, que es el edificio blanco de arriba, ven que van a salir unos cables. Esos cables van a unas torres. Esas torres son las que emiten la señal de microondas. No es señal de radio, es señal de microondas, ¿sí? Con una determinada frecuencia. Ok. De ahí pasa, entonces esas torres están emitiendo esa señal. Y como ven, bueno, la otra torrecita que viene acá abajo también está recibiendo, es otra torre similar a la anterior. Y esa tercera torre que está acá abajo, de ahí está emitiendo señal a una antena que está en una casa. Y de esa casa podemos meter un dispositivo como un access point, un router, un switch, el que sea. Y ahí, como ven, en la casa está emitiendo señal Wi-Fi a los demás dispositivos, que pueden ser las computadoras, bueno, las laptops, computadoras de escritorio, teléfonos celulares, tabletas, etcétera. Así es como funciona el WiMAX. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Este es un ejemplo de cómo funciona, o un diagrama. El otro diagrama es muy similar. Entonces fíjense, tenemos aquí internet, están las torres, que son las que van a estar emitiendo esa señal, y de ahí las antenas de esas torres emiten la señal, y obviamente dentro de las casas, o pueden ser oficinas, donde sea, va a haber receptores o antenas que captan esa señal, y de ahí llevan a través de cable, como ven ahí, la señal, ¿no? Ya sea internet, o bien ahí línea telefónica, que ahorita lo vamos a ver con una explicación de la línea telefónica, qué es lo que hace. Pero ese es el funcionamiento. Así es, ya ven que ahorita el gobierno está diciendo que quiere llevar internet a las comunidades lejanas, internet para todos y bla bla bla. Bueno, así lo van a implementar. ¿Quién lo hace? Obviamente una empresa o compañía que tenga ese tipo de infraestructura, como las antenas estas, para poderlos llevar a lejos. Telmex lo podría hacer, Total Play, pero tiene que invertirle. Los que ya tienen cierta infraestructura para eso es Comisión Federal. De hecho, hace muchos años se decía que Comisión Federal iba a dar el servicio de internet. ¿Cómo? Pues a través del cableado eléctrico. Pues es lo que está pasando, pulsos eléctricos
y a través de ahí te daban internet. Entonces así es casi seguro que lo van a manejar ahorita. Que lo lleguen a implementar, eso ya no sé, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ok, así funciona. Ahora, ese WiMAX tiene un estándar. Recuerden que el estándar inalámbrico era el 802.11 y ahí venían unas letritas. Ok, WiMAX utiliza un estándar similar, es el 802.16. Pero fíjense para qué es. Es una serie de estándares inalámbricos de banda ancha. No es como el 11 que maneja ciertas velocidades. Aquí son, en teoría, bueno, en teoría más rápidos, ¿sí? El ancho de banda es más amplio. Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas, o sea, de ciudad, de manera inalámbrica y de banda ancha fijas. O sea, fijas es móvil, que no se mueva. Que no se mueva significa que el dispositivo que lo va a recibir no se va a mover. No quiere decir que la antena se mueva, sino que el dispositivo que va a recibir la señal no se vaya a mover. Nosotros estamos acostumbrados aquí en la ciudad de que pues, activamos nuestros datos y ya podemos tener internet y nos podemos estar moviendo y estar chateando y ver videos y no hay problema de que tengamos movilidad, ¿sí? Bueno, con este estándar, el 802.16, no se puede hacer eso. Entonces tendríamos que estar fijos. Vamos a pensar que alguien viviera en, no sé, muy lejos de la ciudad y que llegara al internet con WiMAX. Entonces, él no podría estar así como quien dice estar moviéndose con el teléfono porque iba a llegar un momento en que la señal la iba a perder. Eso es lo que va a pasar. A eso se refiere que es no móvil. Utiliza ondas de radio con las frecuencias de 2.5 a 5.8 GHz y puede llegar a tener una cobertura de 70 kilómetros. Fíjense que es muy amplio, a diferencia de los otros que eran metros, 100 metros, 50 metros, dependiendo si era en línea recta sin obstáculos o con obstáculos, varía. Aquí ya no son metros, aquí ya son kilómetros de cobertura. Obviamente, tomando en cuenta que no haya muchas montañas, que el clima esté más o menos, y que sea buena señal la que venga del proveedor de internet. Y la imagen que ven ahí es una antena que normalmente se utiliza para recibir señal. Es una antena normal, o sea, no es una antena de esas Yagi que vimos o de esas, no, es una antena así como de tipo panel que le llaman, es un panel. Y entonces esas se montan en las casas, como ven ahí, se atornillan y a través de un cable llevamos la señal adentro, ¿no? Entonces la que se encarga de recibir esa señal con la frecuencia de 2.5 o 5.8 es la antenita esta y esa es la que lleva la señal inalámbrica ya sea al switch o al modem o al router o al access point y de ahí el access point o ese dispositivo replica la señal a los demás dispositivos. Ese es el estándar que maneja 802.16. Ahora, okay, ese estándar tiene unas variantes. Esas variantes son las siguientes. Hay un estándar que es el 802.16 con la letra D, que es el acceso fijo, que es el que se utiliza y se establece un enlace de radio entre la estación base, o sea la antena que emite, y un equipo de usuario situado en el domicilio del usuario. Es decir, la antena que vieron anteriormente es la que recibe y la estación emisora es la antena. La antena grandota que saca la señal, esa es. Dice, para el entorno fijo, las velocidades teóricas máximas pueden obtener son de 70 megabits por segundo con una frecuencia de 20 MHz. Sin embargo, eso no lo tengo seguro, pero es lo que decía la nota. Dice, en entornos reales se ha conseguido velocidades de 20 megabits con redes de célula hasta 6 kilómetros. Ancho de banda que es compartido por todos los usuarios de la célula. Entonces, sí parece ser que es bastante amplio, pero bueno, habría que ver si realmente en todos los lugares va a llegar eso, porque recuerden que como es en lugares lejanos, la orografía del terreno luego puede llegar a variar. Entonces puede ser que pongan, obviamente tendrías que poner la antena en un lugar lo más alto posible a que llegue también la señal a las comunidades, ¿no? Para que tenga cobertura, pero a lo mejor donde lo quieres poner es un terreno muy blando y entonces no te conviene porque se puede caer la torre o cosas así, ¿no? Entonces, eso se trata. Entonces, este estándar es el
802.16d para acceso fijo, es decir, las estaciones que reciben se van a quedar fijas, como una casa que tenga una antena como la que ven ahí, y de ahí ya quedó. Esa es la variante fija. Y luego tenemos la variante, la 802.16e, que es movilidad completa. Como les comenté, que es la de los teléfonos celulares, es la misma. Y se permite el desplazamiento del usuario de un modo similar al que puede darse con un dispositivo móvil, como una tableta, celular, una laptop, etcétera. Ok, eso permite ese estándar. Dice, no se encuentra desarrollado y actualmente compite con las tecnologías basadas en femtoceldas. Ahorita hay una imagen de que es un femtocelda conectadas mediante cable, y compite con el Wi-Fi IEEE 802.11n. Recuerden que es el más moderno, bueno, de los más modernos, el 802.11n, que es el más moderno, que tienen velocidades más altas. Bueno, el 802.16c compite con ese, o sea, ahí se van dando. Pero el de movilidad completa, el 16e, no está desarrollado por completo. ¿Por qué? Porque necesitarías tener un dispositivo como las femtoceldas para que te puedan estar emitiendo esa señal. O sea, las femtoceldas reciben la señal del WiMAX y de ahí la van a replicar. Las femtoceldas son esos aparatitos que ven ahí, son esos cuadritos, parecen modems, ¿sí? De hecho, en la imagen de abajo dice que son las femtoceldas. Y entonces, miren, las femtoceldas, ahí viene, esa es la antena de celular, de ahí viene el internet, de ahí sale a un router, y de ahí del router va a la femtocelda, y la femtocelda es la que emite la señal. Con el WiMAX sería igual, tenemos la antena, la que emite la señal, y de ahí la femtocelda va a capturar la señal y la tiene que emitir. Y así ya nos podríamos, entre comillas, estar moviendo. Pero, pues como dice ahí, está en desarrollo, porque aparte, como está compitiendo con la 802.11n, que esa la utilizan las compañías telefónicas, o sea, Telcel, ¿cómo se llama? Usacell y todas esas compañías telefónicas. Entonces ahí, para que lo puedan utilizar, tendrían que estandarizarse con el 802.11. Pues ahí lo que dice la nota, que ahí habría un conflicto. Entonces esta todavía está en desarrollo. Supongo que debe de existir ya pruebas, pero no sé, la verdad hay cosas que no sé, porque pues no he ido a una comunidad donde haya este tipo de tecnologías, pero bueno, debe de funcionar. Ahora, ¿qué usos tiene el WiMAX? Dice, el ancho de banda y rango del WiMAX lo hacen adecuado para las siguientes aplicaciones o lugares donde se aplica: conectividad portátil de banda ancha móvil a través de ciudades y países por medio de una variedad de dispositivos. Proporcionar una alternativa inalámbrica al cable, y línea de abonado digital, o sea DSL, que es la que utilizamos aquí en la ciudad, de última milla de acceso de banda ancha. Entonces va a suplantar dentro de esas comunidades lejanas al cable, ¿no? O sea, a lo que conocemos aquí el proveedor de internet, que es el DSL, es eso, lo va a sustituir, porque obviamente poner cable hasta allá sale muy caro. Proporcionar datos, telecomunicaciones, voz sobre IP y servicios de IPTV. Eso de voz sobre IP es telefonía por internet, lo que tiene Total Play o Megacable, de que pasa tu línea de Telmex con nosotros. Bueno, pues ellos agarran tu número y tienes internet, tienes teléfono fijo con ellos, ¿sí? ¿Cómo funciona? Pues haces una llamada por internet, eso es lo que va a pasar. La desventaja de la llamada por internet es que si se te va el internet ya no vas a poder hablar por teléfono, ¿sí? Y bueno, y el servicio de Triple Play o IPTV es lo que tiene Megacable, lo que tiene Total Play, lo que tiene Telmex de televisión por internet. El Total Play o Megacable, los canales, es eso, es el Triple Play. Entonces, uno de los usos que tiene es poder llevar telefonía por internet de manera inalámbrica, obviamente, y ver televisión como si fuera cable, pues,
también de manera inalámbrica. Eso es el uso que tiene. Desconozco si realmente, o mejor dicho, qué tan buena señal sería, por ejemplo, para ver la televisión, o si todos los canales agarrarían. Eso sí, yo no lo sé, nunca lo he visto, pero esa es la idea, ¿no? Que tenga uno de esos usos. El otro uso que tiene, dice, proporcionar una fuente de conexión a internet como parte de un plan de continuidad de negocio, es decir, que tengas internet en muchos lugares. Punto. Ese es uno de los usos los usos principales que tiene. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Dice que hay, bueno, podemos tener numerosos servicios, como ya comenté hace ratito, como datos, videos, voz sobre IP, etcétera. O sea, podemos hablar por teléfono, o sea, como si fuera teléfono fijo, a eso me refiero. Ver televisión, ver videos, etcétera. Todo lo que me aplica internet, eso es, me tendría esa ventaja. Tendría una alta seguridad, dice, este tipo de internet incluye medidas de seguridad tanto a nivel de usuarios como en la encriptación. Entonces, aquí también tenemos podemos tener la seguridad de que la información va a ir encriptada, ¿sí? Obviamente el estándar 802.16 debe tener un apartado de encriptación para ese tipo de información. Tenemos un gran ancho de banda que, bueno, proporciona un ancho de banda de línea llegando a admitir más de 60 conexiones. Se me hacen, en lo personal se me hacen muy poquitas, pero bueno, habría que ver ahora sí, en la práctica si realmente son 60, y de esas 60, qué tan rápido les va el internet. Eso sí, yo no lo sé, habría que verlo, ¿no? Otra ventaja que tiene, como dice ahí, internet rural, es utilizada en lugares en los que resulta muy caro hacer llegar el cable o la fibra óptica. Entonces, no voy a poner un cable, no sé, de aquí de Jalapa hasta, no sé, hasta Tatatila, que está muy lejos, que ya casi no hay. ¿Y saben dónde queda Tatatila? ¿Alguien sabe? Chicos. No, profe. No, bueno, eso queda de las vigas para adentro, ¿sí? Y está así, está en un área como, bueno, está como sumido, o sea, está en una parte baja. Entonces, imagínense llevar cable de aquí de Jalapa hasta allá, sale muy caro, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, llevar una antena de WiMAX que lleve la señal hasta allá y de ahí emite señal, ¿sí? Entonces, esa es las ventajas que tiene, ¿no? Puedo tener varios servicios, obviamente ya mi información tiene que estar encriptada, o sea, segura. Voy a tener un ancho de banda relativamente decente, en teoría, y lo voy a poder llevar muy lejos, a donde el cable no va a llegar. Pero eso también bueno, tiene unas desventajas. Una de las desventajas es que es la instalación, dice, el uso de la tecnología WiMAX requiere la instalación de una pequeña antena exterior adecuadamente instalada por el operador correspondiente. Es decir, Comisión Federal tendría que poner su antena. Y aparte en las casas, Comisión, quiero pensar que te vendería la antena, o otra compañía te vendería la antena. Entonces tendrías que tener tu antena fuera de tu casa forzosamente. Y aparte, Comisión Federal o la empresa que llevara el WiMAX tendría que llevarte, o sea, tendría que poner una antena. Entonces, y hay que ver, bueno, vuelvo a repetir, dónde vas a poner la antena, este, a qué altura, todas esas cosas que se requieren poner, ¿no? Otra desventaja es la cobertura. Dice, solo es posible utilizar esta tecnología en aquellos lugares en los que un operador proporcione cobertura y tenga las antenas necesarias instaladas. Entonces, no cualquiera me va a poner o va a dar cobertura o va a dar ese servicio de internet a esas zonas. Vuelvo a repetir, Comisión Federal o alguna empresa grande que se dedique a eso sí lo va a poder hacer, porque tiene la infraestructura, tiene los medios para poder hacerlo. Megacable no creo que lo haga, Total Play menos. Telmex tal vez lo pudiera hacer, pero pues, también saldría caro. Entonces, el que tiene cobertura y equipo y para hacer ese tipo de cosas, pues aquí al menos en México que yo sepa es la CFE. Y otra desventaja es que va a haber interferencias, dice, la conexión a la red mediante WiMAX
puede verse afectada por diversos agentes como ondas, interferencias, etcétera. Es decir, recuerden que todas las señales de radio pueden, como estas, pueden sufrir interferencia. ¿Qué tipo de interferencia? Bueno, la primera sería interferencia electromagnética. ¿Cómo podría ser? Porque entonces esas torres tendrían que estar alejadas de los cables de alta tensión que pasan en las torres de comisión, las que vemos luego en las carreteras. No sé si alguien ha escuchado cómo se escucha la corriente cuando pasas abajo de las antenas. No sé si alguien ha escuchado o ha pasado cerca de una antena caminando de esas, cómo se escucha. Bueno, eso causaría interferencia. Otra, el clima. Hay que tomar en cuenta también el clima. O si hay otras antenas de otra cosa que podría causar interferencia, entonces eso también eso sería una desventaja, ¿sí? Porque hacer todo ondas de microondas o de radio pueden sufrir algún tipo de interferencia. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda del que es el WiMAX? ¿O No, alguien? profe. ¿No? Ok. Eso ya existe, obviamente el WiMAX ya existe, ¿sí? Aquí en México, en algunos lugares yo sé que ya hay comunidades que tienen internet, pero yo sé que está así horrible, ¿eh? Yo sé que está así feo el internet, que casi no les agarra. Habría que ver por qué. Pero vuelvo a repetir, el gobierno del señor que vive en Palacio quiere poner internet en todo el país. Está muy cañón, sí se puede, pero hay que tomar muchas variables. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy.